Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. No sé si sabes que Word, además de buscar y reemplazar texto, también te permite buscar y reemplazar caracteres especiales. Para esto vamos a ver muy rápidamente cómo podemos hacerlo. Solamente tendremos que dirigirnos a nuestra plantilla y después en el apartado, en la pestaña de inicio, haremos un clic y nos iremos al botón de reemplazar, este que tenemos aquí. Una vez que estamos aquí en la ventana de buscar y reemplazar, bueno, sabemos que cuando hacemos una búsqueda, ¿vale? Tendremos que indicarle primero el campo de búsqueda, ¿vale? Y después tendremos que indicarle con qué queremos reemplazar, ¿vale? Aquí tienes una serie de botones en el cual una vez que encuentre lo que estás buscando, puedes reemplazarlo, puedes reemplazar todos los valores que coincidan con tu búsqueda, puedes buscar siguiente y puedes cancelar. Pero bueno, esto es en cuestión de texto. También nos permite reemplazar caracteres especiales y eso lo tenemos aquí abajo. Si te fijas hay un botón que pone especial y si nosotros hacemos un clic aparecen los caracteres especiales. Aparece carácter de sección, carácter de párrafo, saltos de columna, guiones cortos y etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir uno de ellos, ¿vale? Y si te fijas, vamos a ponerlo directamente a que busque un guión corto. Si nosotros vamos a buscar en nuestro documento, no ha encontrado ningún resultado porque no hay ninguno, pero en el caso de que hubiera, ustedes lo único que tienen que hacer es poner aquí bueno, cualquier otro documento o cualquier carácter que quieras reemplazar con él, ¿vale? Por ejemplo, prueba, y si nosotros vamos a buscar siguiente y encuentra alguno, podemos darle reemplazar. Esto hará que el guión corto lo reemplace por prueba y así con todo el documento. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Así de sencillo es como podemos buscar y reemplazar caracteres especiales en Word. Espero que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.